cuando hablamos de problemas en la sangre o de leucemia, tenemos que acudir a un hematólogo. Ellos son los expertos en la sangre. Por ejemplo, cuando uno tiene problemas de circulación, que se le ven moraditos y eso, ellos son los encargados. Por eso vamos a saludar al doctor Agustín Darío Contreras. Él es hemato-oncólogo, es decir, hace oncología hematológica, pediatra para los niños y tiene más de 20 años de experiencia en el tratamiento de enfermedades hematológicas y oncológicas. Actualmente trabaja en la Fundación Cardio Infantil La Cardio y se ha destacado como docente en universidades como el Rosario, la Nacional y la Universidad de La Sabana. Doctor Augusto Darío, muy buenas tardes. ¿Cómo me le ha ido? Buenas tardes, Carolina, Camila y a toda la audiencia de Salud y Algo Más. Muchas gracias por la invitación. No, pues doctora, a usted muchísimas gracias porque este tema nos parece muy importante y quisiera entrar en materia. La leucemia en los niños. Doctor, ¿cómo hace uno para sospechar que su niño puede llegar a tener un cuadro de leucemia? Bueno, básicamente hay que tener en cuenta las manifestaciones clínicas que se producen. Los niños con leucemias tienen anemia y la anemia es la disminución de la hemoglobina, que es la que transporta el oxígeno. Entonces los niños van a sentir cansancio, vamos a ver la palidez. Otra de las sintomatologías es la fiebre. También tenemos, como bien dijiste, las manifestaciones de sangrados, como sangrados por la nariz, por las encías, aparición de morados, aparición de ganglios linfáticos, aumento del tamaño del hígado, del vaso, pero básicamente es un niño que está decaído, pálido, con manifestaciones de sangrado y también muchas veces acompañado de la fiebre. Doctor, ¿dónde se genera, dónde se origina la leucemia? ¿En qué parte del cuerpo? La leucemia básicamente se conoce como el cáncer de la sangre y la enfermedad nace a nivel de la médula ósea, que la médula ósea está en la mitad del hueso, lo tenemos todo y es el lugar donde se fabrica todos los componentes celulares de la sangre. Y acá lo que sucede es que empieza a haber una proliferación desordenada de esas células, es decir, las células se empiezan a multiplicar de manera muy rápida y al multiplicarse de manera muy rápida no alcanzan a madurar y ahí al producirse gran cantidad de estas células inmaduras que se conocen con el nombre de blastos, es que se da la producción de la leucemia. Básicamente la enfermedad se da en la médula ósea, que es la fábrica de la sangre. Doctor, yo le quiero preguntar algo sobre la leucemia. Desde niña yo he visto como tenía compañeritas en el colegio con leucemia y a mí me impresionaba mucho que este era como el tipo de cáncer que yo conocía en los niños. ¿Por qué es tan común la leucemia en los niños más que en los adultos? ¿O será pues porque crecí con eso? No, es así. Digamos que dentro del cáncer en niños, el más frecuente cáncer que se tiene es la leucemia linfoblástica aguda. Y es una enfermedad que puede ser multifactorial y como bien dice, la edad más frecuente es entre 1 año y 4 años de vida. Es la edad donde las edades en ese intervalo es donde se produce con mayor frecuencia la leucemia aguda. Y dentro de las leucemias, la más frecuente en pediatría, en un 80%, es la leucemia linfoblástica aguda. Ya hay otras que son menos frecuentes, como la leucemia mieloide aguda, que está en 15%, y la leucemia mieloide crónica, que está aproximadamente en un 3%. Es muy rara, pero la más frecuente, la leucemia linfoblástica aguda, está entre 1 año y 4 años de vida con mayor incidencia, y la gran mayoría de los niños pues desafortunadamente son niños que están muy bien y que la enfermedad aparece de manera aguda. Se cree que tiene que ver, son hipótesis, no hay nada demostrado, que puede ser como ese periodo donde se da el desarrollo celular, que ese desorden por eso se produce más en la niñez, pero son hipótesis y todavía no queda clara la causa del por qué la leucemia es más frecuente en niños. O sea, doctor, eso quiere decir que esto no es una enfermedad congénita, esto es una enfermedad que se desarrolla con el tiempo, pero los niños no nacen con leucemia. Es una muy buena pregunta porque hay algunas enfermedades genéticas, por ejemplo, los niños que tienen síndrome de Down,
tienen una mayor predisposición con respecto a aquellos niños que no tienen el síndrome de Down de desarrollar leucemias agudas, sobre todo la leucemia mieloide aguda en los menores de 4 años. Hay niños que tienen otro tipo de enfermedades genéticas como anemia de Fanconi, síndrome de Schwab-Diamond. Hay una serie de alteraciones genéticas que pueden predisponerlas a que se dé la leucemia, pero la gran mayoría de los niños que presentan leucemias y sobre todo leucemias linfoblásticas agudas son niños que no tienen ningún antecedente de alguna enfermedad genética y que aparece de manera espontánea. Doctor, dígame más o menos, según tengo entendido, cuando un niño tiene leucemia puede curarse y de por vida se cura. Y la verdad, según lo que tengo entendido, los resultados después de una cura de la leucemia son muy prometedores, es decir, el niño ya lo superó y cuando es adulto tiene que seguir con sus chequeos, pero no vuelve a caer en lo mismo. ¿Es verdad esto? Sí, afortunadamente unas de las enfermedades donde afortunadamente ha habido un gran adelanto en la ciencia es las leucemias linfoblásticas agudas en niños. Es una enfermedad que tiene una supervivencia global hasta de un 90%, es decir, que de 10 niños se curan 9 en los países de altos ingresos. Todavía nosotros en Colombia desafortunadamente no hemos alcanzado esos resultados, pero es una enfermedad que tiene muy altas tasas de supervivencia. Por supuesto que son estos pacientes cuando se curan, que después de 5 años la enfermedad no vuelve a aparecer, van a tener que tener unos cuidados más estrictos en su vida, porque la quimioterapia que recibieron produce toxicidades en órganos importantes como el corazón, el hígado, el riñón. Entonces, estos niños que se curan de leucemias en el futuro tienen que tener unos cuidados más estricto con respecto a otras personas, pero en realidad pueden llevar su vida normal. Por ejemplo, hoy recibí un llamado de un paciente que terminó medicina, que va a hacer el internado, me llamó a saludarme a la Universidad Nacional y fue un niño que tuve con leucemia y actualmente lleva su vida totalmente normal. Mire, doctor, ahí está Guillermo, que tiene una pregunta para usted. Guillermo, ¿de dónde nos llama y cuál es su pregunta para el doctor? Desde aquí de Supía. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo. Desde luego, ¿no? Para el doctor, buenas tardes. 2 preguntitas rápidas. Doctor, la primera pregunta, ¿es verdad que la leucemia es curable o incurable según la ciencia? La segunda pregunta, ¿la leucemia es más factible para el ser delgado o para la persona obesa? Muchísimas gracias. Bueno, la primera pregunta, sí, es una enfermedad curable y vuelvo y repito, las posibilidades de cura son muy altas, hasta 90% de supervivencia. Es decir, que el tratamiento que nosotros le suministramos a los niños, que es la quimioterapia y todo el tratamiento que reciben, es con la intención de que el paciente se cure. Y con respecto a si la obesidad es un factor de riesgo para desarrollar leucemia linfoblástica aguda, no es claro eso. Lo que sí es que desafortunadamente los niños que le dan leucemia linfoblástica aguda y son obesos, pueden tener un peor pronóstico. Tienen, dado su metabolismo y todo esto, son pacientes que tienen mayor riesgo de tener mortalidad asociadas al tratamiento de la leucemia, pero que tengan una mayor incidencia, eso no está comprobado. Sí, mire, doctor, otra pregunta que yo le tenía acá. Sí, ¿me escucha, Carolina? Sí, es que yo iba a hacer una pregunta de Lecami, a ver. No, yo le iba a preguntar, doctor, usted hablaba y nos estaba contando que todo está en el desarrollo celular, que realmente es ahí que se cree, que hay una hipótesis de que ahí, en ese proceso del desarrollo celular, está el problema. ¿Hay alguna forma de que nosotros podamos ayudar a que nuestros hijos tengan un buen desarrollo celular? ¿Existe algo que uno como madre o padre pueda hacer para evitar, la leucemia? Sí, hay algunos factores que se han visto asociados. Por ejemplo, se ha visto que la lactancia materna, como siempre hemos hablado, es lo mejor que puede recibir un niño. También se ha visto que los niños
pudiera ser un factor protector para leucemia linfoblástica aguda. Lo otro, se ha visto también una mayor incidencia en aquellos niños que han sido sometidos o exposiciones a radiación ionizante, entonces también evitar todo lo que tenga que ver con radiación y la exposición a pesticidas en la mamá. También se ha visto que los niños o las mamás que previamente al embarazo o durante el embarazo tienen algún tipo de contacto con pesticidas, hay un mayor riesgo de desarrollar leucemia linfoblástica aguda. También el tema de los niños con alto peso al nacer, pero el factor protector que una mamá pudiera ayudar a disminuir el riesgo de leucemia linfoblástica aguda es la lactancia materna. Vea, doctor, en caso de que un niño se reciba diagnóstico de leucemia, ¿cuáles son los tratamientos? Bueno, los tratamientos que tenemos hoy en día están, la quimioterapia, que son medicamentos que pueden recibir tanto por vía oral, también por la venita, y también como esta enfermedad puede producir compromiso a nivel del sistema nervioso central, es decir, esas células malitas se pueden ir también al cerebro. A los niños le hacemos lo que se llama una quimioterapia intratecal, que le colocamos, por supuesto, esto es bajo anestesia por la espaldita, con una agujita sacamos líquido, enviamos a estudiar ese líquido y por ahí le pasamos medicamento, quimioterapia, para que llegue a una mayor concentración a nivel del cerebro. Entonces, la quimioterapia la pueden recibir oral, intravenosa o también intratecal, y también por vía oral. Y lo otro, que además de la quimioterapia, hoy en día, desde hace más o menos unos 8 o 10 años, tenemos también la disponibilidad de inmunoterapia, que con la inmunoterapia lo que estamos buscando es intentar disminuir la toxicidad a la quimioterapia, es decir, tratar de sacar quimioterapia, darle menos dosis de quimioterapia, para con la inmunoterapia se ha podido lograr llevar a por lo menos mantener la sobrevida, pero intentando que haya menos toxicidad. Entonces, básicamente es quimioterapia, que puede ser oral, por vía intravenosa, por vía intratecal, y también inmunoterapia y en algunos casos, afortunadamente, cada vez menos radioterapia o trasplante de médula ósea. Doctor, usted también nos hablaba de lo bueno de la recuperación. Usted nos decía, claro, existe un gran porcentaje de poder recuperarse, pero hay un problema y es que los niños luego se le ven otros órganos afectados. Normalmente, ¿cuáles son esos órganos que suelen verse afectados con estos tratamientos, como la quimioterapia o estos tratamientos para la leucemia? Sí, la parte, por ejemplo, de la fertilidad, la parte gonadal, es una de las complicaciones, las dificultades del día de mañana de tener hijos, tanto para las niñas como los niños que han tenido el antecedente de leucemia, puede verse intervenida. Y también la parte cardiológica, porque ellos reciben unos medicamentos que se llaman antraciclínicas, que produce toxicidad a nivel cardíaco y también pueden tener en el futuro problemas cardiológicos. También, por supuesto que depende de cada caso, cada organismo tiene distintos tipos de reacciones a los tratamientos. Algunos pueden quedar con algún compromiso renal o hepático, pero lo que más vemos es el tema de la fertilidad. En el futuro se puede ver afectado. Estamos con el doctor Agustín Contreras hablando sobre leucemia en niños. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial y ya regresamos. Estamos hablando de leucemia en niños. Hoy, sobre todo, es un tema muy importante para nosotros con un hematólogo oncólogo pediatra. Doctor, hablando de la leucemia y que ya abordamos el tratamiento, ya abordamos las recomendaciones que usted le da a los padres, le quiero preguntar qué efectos secundarios podría presentar el tratamiento para los niños. Bueno, están los efectos que vemos en el momento que reciben el tratamiento, es decir, en el momento del tratamiento, que con la quimioterapia lo que se produce es una disminución de las defensas
al producirse esa disminución de las defensas, los pacientes tienen un mayor riesgo de tener infecciones. Por eso siempre recomendamos el cuidado que hay que tener con el tema de la utilización del tapaboca, con la alimentación que tienen que ser de la casa, porque los niños que tienen tratamientos con quimioterapia tienen una mayor predisposición a tener procesos infecciosos. Y estos procesos infecciosos, si el paciente no consulta de manera rápida, puede comprometer la vida del niño. Entonces, lo que más vemos es eso, las infecciones, bueno, las náuseas, los vómitos, la caída del cabello, que muchas veces sí se requiere, como siempre, con todas estas enfermedades, un manejo interdisciplinario, psicología, trabajo social, todo un equipo, porque sobre todo los adolescentes, con respecto al aspecto físico, es uno de los temas que tenemos que apoyarlos. Pero lo más frecuente son los procesos infecciosos. Doctor, ¿este es un cáncer metastásico? Pues digamos que puede producir compromiso, además de la médula ósea. En los niños del sexo masculino pueden comprometer los testículos y, como había dicho también anteriormente, también puede producir compromiso a nivel del sistema nervioso central. ¿Pero le daría cáncer de testículo al niño? No, sino que lo que aparece es como la manifestación que vemos de la leucemia cuando tiene compromiso testicular es una tumoración a nivel del testículo. Es decir, al paciente se le palpa como un tumor en uno o en ambos testículos, y todo esto es por la infiltración de la misma leucemia. Qué pesar, a mí me da un pesar, doctor, los casos de niños, porque es que uno dice, bueno, uno de adulto tiene un poquito más de fortaleza, pero ahí le quiero preguntar, ¿quién es más fuerte en el tratamiento, el niño o el adulto, doctor? Pues afortunadamente a los niños les va mejor, las tasas de supervivencias en general del cáncer infantil en general son altas, por supuesto. Depende de cada enfermedad, pero en el cáncer infantil se habla de tasas de supervivencia del 80%. Entonces, en términos generales, a los niños les va mejor que los adultos en general con respecto al cáncer. Bueno, pues doctor, le quiero agradecer muchísimo, le queremos más bien agradecer muchísimo por haber estado aquí en nuestro programa. Díganos en dónde lo pueden contactar los oyentes, si usted tiene unas redes sociales o si los oyentes se deben remitir a la Fundación La Cardio. Bueno, sí, aquí aprovecho para hacer una invitación. Siempre es importante cuando, por supuesto, este tipo de programas ayudan mucho, pero además hay herramientas como las páginas, y yo invito a que visiten la página de la cardioinfantil, que es www.lacardio.org. Y ahí mismo en la Fundación Cardioinfantil estoy atento en lo que se necesite con un equipo. Somos la doctora Sandra Garcés, la doctora Lida Rengifo, la jefe Pilar. Somos un equipo grande que trabajamos en el cuidado de los pacientes hemato-oncológicos, con pediatras, con superespecialidades, y que estamos atentos en lo que requiera en la institución. Muchas gracias a ustedes por la invitación.